El yo y la individualidad ha pasado a ser el gran enemigo de la sociedad que nos está tocando vivir. Resulta impresionante cómo está teniendo lugar este portento. Incluso en la religión, el yo es malo. Uno no puede nombrar yo en una iglesia a estas alturas de la vida. Cualquier referencia que se haga uno a sí mismo es tachada con todo epíteto negativo que le quieran poner. Es realmente algo extraordinario lo que está pasando en este momento de la historia. Se dicen los charlatanes de turno, que el yo es una programación de la familia y de la sociedad, pero más bien es al contrario. Lo que está haciendo la sociedad, la familia y la religión es ni más ni menos que una desprogramación del yo, una desprogramación del individuo, de la individualidad. El yo es malo para la religión, pero en la Biblia, en la cual dice basarse, no hay crítica al yo. Diferente es que al yo se le hayan querido asociar con aptitudes negativas como el orgullo, la soberbia, la avaricia, etc. Pero en la Biblia no hay crítica alguna al yo. Cualquier elevación personal con este entendimiento actual, social, familiar, religioso sobre el yo, cualquier elevación personal queda amputada desde el principio, una vez que se ha desactivado el yo teológicamente, porque se quiera o no, es la base teológica la que hace fracasar un pensamiento o le hace tener éxito. Y en esto, por supuesto, ha contribuido al entendimiento religioso creando una base teológica para desbancar y hacer desaparecer poco a poco la individualidad, el yo, lo que nos hace a cada uno de nosotros diferentes unos de otros. ¿En favor a qué valores? Y a favor de qué, en detrimento de qué y a favor de qué hemos acabado de esta manera. Ahora lo vamos a ir viendo. La política hace el resto. Si la religión ha creado una base teológica para desactivar y amputar al yo, a la individualidad, lo que está haciendo la política es el resto del trabajo. Y la política lo que está haciendo es formar tribus. La política en sí es una trivialidad absoluta. Porque quiere formar tribus sobre una base supuestamente ideológica. Pero realmente lo que está permitiendo y fomentando son las tribus y las trivialidades. Para que el yo pierda su lugar en el escenario mundial y sea la política quien avance tras de unas siglas o unas ideologías cada vez más ambiguas, desfasadas y que no tienen ya nada
claro y veraz y conciso, sino todo lo contrario. Pero el intento que hacen desde la política es el formar esas tribus sobre, por lo que viene siendo, castillos de naipes ideológicos para desactivar el yo, para que a cada individualidad se la someta a unas siglas, un partido, una ideología, como decimos, cada vez menos concisa. El yo es una pesadilla para la psiquiatría, cuyo mayor afán ha sido y es su desprogramación. Y en esto, en la desprogramación del yo, de la individualidad, psiquiatría y religión, como decimos, se han ayudado mucho. Una parte de la psiquiatría del siglo pasado desprestigia abiertamente todo don o toda aptitud que del yo pueda emanar. Lo humilla y lo desprecia abiertamente. En literatura nace a raíz de esto, porque esto primero fue un postulado psiquiátrico y luego nació en la literatura a raíz de esto el realismo, el surrealismo, el naturalismo o el costumbrismo, que admite solo la razón socializada para un supuesto bien común, cercenando al yo. Y muestra claramente que el manicomio, al hacer eso, esta literatura y esta psiquiatría de la más oscura, muestra claramente que el manicomio se hace necesario a partir de la emancipación o trasvase de la gente del campo a la aldea o a la ciudad. O sea, del campo o la aldea a la ciudad. De esto fueron multitudes incontables de casos psiquiátricos de gentes que no pudieron adaptarse de una manera eficaz a ese trasvase desde el campo o la aldea donde vivían a una ciudad, a una cosmópolis. Una vez conseguido un yo cosmopolita, tras de muchos casos, como decimos, de que la gente enloquecía por no poder adaptarse al entramado de las urbes y a la manera de estrés social a la que se les sometía de buenas a primeras, nada más que abandonar el campo, la ganadería, el cultivo, etc. Una vez conseguido esto, una vez conseguido un yo cosmopolita bien compartimentado y disfuncional, ellos dijeron: tampoco puede dejarse que intente expresarse, porque su búsqueda enteógena, es decir, su búsqueda como ser enteógeno, como ser que está en Dios o en el que Dios es capaz de vivir y también expresarse, puede inspirar a otros y acabar con la desprogramación del yo. Es decir, no solamente se le volvía loca a la gente que que cambiaba una ganadería por un negocio estresante, un trabajo estresante y todo lo que conllevaba una vida frenética, sino que además se le hacía que su voz no saliera y no pudiera expresar una vez, si acaso superaba estos escollos sociales, que jamás expresara la lucha de su yo, la lucha individual. Es decir, que no podía hablar ni de su propia experiencia. Entonces ellos pensaron que lo más conveniente era globalizar la aldea. Es decir, que fueran ciudadanos de las cosmópolis,
que sintieran las urbes dentro, pero que mentalmente no pasaran nunca de ser aldeanos. Por eso, al día de hoy, nos hemos encontrado con ¿qué cosa? La aldea global. La aldea global en plenas sociedades, ciudades de millones de habitantes, y al final se nos quiere llevar y quiere que vayamos a parar a una aldea global para que mentalmente no pasemos nunca de ser aldeanos. Un entendimiento de la vida aldeano, un entendimiento muy pequeño, muy básico. Para destensionar este proceso, también se globalizó la figura del bufón asalariado, que contendrá al vulgo con chistes y entretenimiento. Y además, por si fuera poco, y entre tanto, abatirá al sabio, mofándose y ultrajándole cada vez que quiera exponer su causa noble y humana. Ahí es nada. ¿Qué fue el romanticismo en verdad? El romanticismo en verdad se basaba en las observaciones personales e íntimas de los poetas, de la gente que hacía la mejor literatura, el mejor lirismo, y se basaba en la contemplación de la naturaleza, y a partir de la observación de la naturaleza sacar unas conclusiones que pasaron para la mayoría de sociedades como algo onírico, como algo soñado, como un sueño irrealizable, ¿no? Pero en realidad el romanticismo fue la verdadera ciencia, porque observaba, calculaba, veía los procesos y después expresaba sus conclusiones. La psiquiatría buena, de guante blanco podríamos decir, camufla mejor su propósito. Y entonces ellos lo que te dicen, por ejemplo, Carl Jung decía que se debía hacer consciente lo subconsciente u onírico, porque también hablaban que los sueños eran reductos que se tenían de deseos que no se habían realizado. O sea, cualquier disparate que uno pudiera soñar, ellos querían pasarlo al consciente y hacer ver que ese sueño era lo que en verdad deseaba aquel que estaba soñando. Entonces, pues, imagínense la locura, porque la mayoría de sueños lo que sirven es para dejar la mente en un buen estado y desechar, podríamos decir, elementos basura que hay en el subconsciente, para poner la mente a punto, en definitiva. Pero ellos venían con esta idea de que deseo que no era resuelto pasaba al sueño, y ellos querían que del sueño pasara al consciente. Por lo tanto, si uno soñaba, ¿qué le digo yo? Cualquier disparate como cabalgar desnudo delante de multitudes, pues ellos querían que eso se hiciera realidad, que eso pasara a ser vivencia. Pero claro, pues hay unas trabas, una serie de trabas que más que trabas son acuerdos humanos que no permiten el que cada uno cumpla su sueño y su disparate, porque la mayoría de los sueños son auténticos disparates. Imagínense que hubiéramos pasado todos los sueños, insectos, zoofilia, por ejemplo, todo lo que se ha soñado lo hubiéramos pasado al consciente. Entonces hubiera sido una locura realmente desproporcionada
maquiavélica y nauseabunda. Y esto de hacer consciente lo subconsciente u onírico era, decían ellos, a fin de que la emoción bruta, el sentimiento sin procesar, es decir, sin razón, sea lo que rija la conducta humana. Y entonces al final se acabará teniendo lo que tenemos hoy, que la gente está en piloto automático, no hay nadie al volante. Y todos los trabajos, o la mayoría de trabajos que se ejercen en la sociedad de hoy, es para ellos, es para ello, para que la gente esté en piloto automático, para que no haya nadie al volante del intelecto humano. Entonces, volvemos a repetir, por si no ha quedado claro, que no hay tal cosa como egolatría en la Biblia. Ustedes buscarán y no verán nunca el término egolatría, porque si hubiera aparecido, Elohim hubiera estado contra sí mismo. El gran yo soy también tiene yo, también tiene ego. Entonces, y todo lo que venga a la existencia sería también una egolatría, un ego, según quieren hacer ver. Pero en la Biblia no hay tal cosa como la egolatría. Lo que sí hay es idolatría, eso sí. Y de eso se habla menos, ¿de acuerdo? De eso no hay tantas frases que queden tan carismáticas. Y de la egolatría sí, de la egolatría nos encontramos todo lo que queramos y se asocia, no la egolatría, que la egolatría no es el punto, sino el ego, porque la egolatría no existe. Y esta gente que estaba detrás de desprogramar el yo, pues están constantemente, estos charlatanes, hablando pestes contra el yo, de la misma manera que hablaron pestes hace 100 años, que digo yo, pues del mismo creador y redentor del mundo. Y eso es lo que está tocando hoy, la desprogramación del yo, del individuo, en definitiva del humanismo, a las claras. Y entonces lo hacen a través de unas frases carismáticas, a través de un montón de frases deleznables que enseñarían de llevarlos a cabo, por ejemplo esto de la imagen del Buda, un fracasado. Y además de ser un fracasado, no sentir ni padecer. Es decir, mantener a lo humano bajo mínimos. Y luego pues cualquier serie de frases aparentemente carismáticas y que son plenos disparates. Entonces, decimos que no hay tal cosa como egolatría en la Biblia porque Elohim no puede ni dividirse ni excluirse a sí mismo. El egoísmo es malo, eso sí, pero el ego o el yo no. El yo bíblico es el hombre interior, los apetitos y sentimientos procesados por la voluntad individual humana. El sentido común no es malo, pero comunicar los sentidos, pero comunizar los sentidos, hacerlos comunes, es un crimen de lesa humanidad y en eso están incurriendo. Mashiach respeta toda voluntad y esfuerzo humano, incluido aquel que le deplora y le saca de una mente.
Él respeta incluso el trabajo y el esfuerzo humano que lleva a la gente a escribir riadas de tinta hablando pestes sobre él. Fíjense, eso lo respeta. Porque al fin y al cabo eso es voluntad y esfuerzo humano. Pero quien no recoja con él lo humano, quien no se fije en él para ser humano, puesto que él es el ser humano, desparramará su propia conciencia y la perderá en reducciones y ensanches ficticios. A veces será una reducción de miedo a pensar, otras veces será un ensanche ficticio de una literatura que solamente implica y solamente es, su naturaleza es charlatanería y poco más. Entonces, esa conciencia de aquel que no recoja lo humano en él, esa conciencia se desparramará y se perderá en reducciones y ensanches ficticios embusteros, porque son mentiras. La desprogramación del yo, el que el yo sea negativo, es una mentira. El egoísmo sí es malo, igual que sería malo el nosotroísmo, por ejemplo, porque ya se saldría, por así decirlo, de su propio límite. Pero el yo, el ego, no es malo, ni se le tienen que atribuir más, no se le tiene que seguir atribuyendo cosas tan malas como la arrogancia o la soberbia. Antes bien, se le tiene que atribuir que tiene una semejanza con el Eterno y que es aquello que realmente posibilitaba la observación del entorno y de la naturaleza, y que en el que de verdad actuaba, en el yo, la razón, los procesos para sacar conclusiones. Y eso era ciencia. Entonces, lo más dramático de todo, con estos ensanches ficticios, embusteros, artificiales, lo más dramático de todo sería que son impropios de una conciencia humana. Son impropios de una conciencia humana, porque la conciencia humana está llamada a la reflexión, está llamada a pensar como humanos que somos, no a actuar en piloto automático, no actuar bajo ententes que no significan nada, banderas que no significan nada, ideologías que no significan nada, religiones, confesiones que no significan nada. Es impropio de una conciencia humana. Usted tiene una manera de pensar, usted tiene una manera de ser, yo tengo que respetarla. Yo tengo una manera de ser, una manera de pensar, usted tiene que respetarme. Punto pelota. Ya no hay más. Cada persona es un mundo y cada persona es respetable. No hay por qué hacernos llevar unos a otros a unas ideologías ficticias, inventadas, y una serie de como digo, de entelequias, como pueden ser la sociedad, la religión, la familia, que lo que hace es desprogramar mi intimidad. Lo que hacen estos estamentos, esta presión que nos están metiendo, es que quieren desprogramar nuestra individualidad, nuestro yo. Llevarnos a que quebremos nuestra voluntad en beneficio de algo más grande, que dicen ellos que es más grande, pero que en verdad nunca ha cambiado nada. Lo que ha cambiado se ha cambiado desde la conciencia, no desde
la masa, la ideología y mil y una estupideces que nos circundan en este momento de la historia. Incluso la ideología, que ha tenido su recorrido, no ha durado más de 100 años. La ideología más elaborada, como pueda ser el marxismo, está cayendo por su propio peso. El ateísmo, la misma religión, todo. Porque en realidad, en verdad, son desprogramaciones de nuestro ser interior, de nuestro yo, de nuestras conclusiones individuales e íntimas que tienen lugar en el momento que nos conectamos con nuestro entorno y sacamos, como digo, nuestras propias conclusiones, ni más ni menos. El entusiasmo se producía porque la palabra entusiasmo deriva también, como enteógeno, de enteos, que es en Dios. Entonces, el entusiasmo, una persona entusiasta, una persona que le guste la vida, que le guste su trabajo, que disfrute con lo que la vida le ofrece de una manera natural, ¿no? Entusiasmo por aprender, entusiasmo por saber, entusiasmo por conocer, entusiasmo por compartir, Ese entusiasmo es una activación que tenía lugar también por ese contacto íntimo de uno consigo mismo, con su yo, conocerse a sí mismo. Esa conciencia y esa consciencia nos hacía también tener entusiasmo por la vida, salir a compartir, salir a hablar, salir a contar una historia. Eso era entusiasmo y por la misma desprogramación del yo, eso se está perdiendo. La gente hace su trabajo a la maldita sea y la gente no tiene entusiasmo por nada en la vida y la juventud menos. Acerca de esto también había una activación enteógena que no todo el mundo puede llegar a entender o a calibrar. Y esa activación enteógena tenía lugar cuando un ser humano sufría un shock. Cuando sufría un shock superior a lo que podía llevar como individualidad, como ser humano, su consciente se desactivaba y lo que se le activaba es una fuerza enteógena, es decir, su fuerza en Dios, se podría llamar, aunque decimos que nosotros no mencionamos Dios, sino Elohim. Pero este término enteógeno es muy interesante porque cuando se le sometía, por ejemplo, a tortura a un hombre o una mujer, llegaba un momento que cuando se perdían la conciencia o en un accidente de tráfico traumático, en un golpe de tren, en lo que fuera, cuando ellos perdían la conciencia pero seguían actuando, y eso que le hacía actuar era su ser interior, su yo interno. De una manera superior, es decir, ahí sí la psiquiatría hablaba de un estado del superyo, y ese estado del superyo se basaba en que muchas conciencias trabajaban para una conciencia más grande y le debían, por así decirlo, tributo y le tenían que pagar vasallaje. Pero aquí actuaba exactamente lo contrario. Esta activación enteógena que tenía lugar cuando un hombre y una mujer estaban extenuados de estrés traumático, lo que se activaba era una fuerza interna
que sí era un yo mayor que el que la persona había sido capaz de conocerse a sí misma a lo largo de su vida. Es decir, un yo por encima de su propio yo. Y ese yo por encima de su propio yo era el ser superior, Elohim, que actuaba para librar del dolor, para poner punto final al dolor y actuar tomando la conciencia del hombre en ese preciso momento oportuno para librarle del dolor. La sociedad, como decimos, la religión, todos los estamentos formales del mundo, todas las entelequias, los estados, la familia, todo lo que quiere someter al yo, lo que hacen es lo contrario. Lo quieren llevar precisamente a ese shock para que la voluntad del yo se quiebre y entonces puedan acceder unas fuerzas más básicas y menos evolucionadas y que esas fuerzas tengan acceso a la conciencia humana. Pero no lo van a conseguir de ninguna manera porque ponemos nuevamente un hasta aquí habéis llegado y no van a poder con la conciencia humana porque la conciencia humana, el yo, la individualidad, es enteógena, tiene a Elohim dentro. Y esta es la enseñanza que teníamos para hoy. Shalom a todos y un abrazo.